Comenzaremos explicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Este teorema se trabaja siempre sobre un triángulo rectángulo. ¿Ya? Eso es esencial, ¿ya? De que tenemos que considerar este triángulo rectángulo. Y este teorema, este triángulo rectángulo, ¿cierto? Va a tener tres lados, ¿cierto? Dos de ellos se van a llamar catetos, ¿ya? Y van a ser los lados que forman el ángulo de 90 grados, ¿ya? Y el ángulo opuesto a este ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa, ¿ya? Ahora, ¿qué relaciones tienen? ¿Cómo se relacionan estos lados entre sí? El teorema de Pitágoras dice que si yo tengo el cateto, un cateto al cuadrado, ya puede ser cualquiera, más el otro cateto elevado a 2, esto va a dar como resultado a mi hipotenusa elevado a 2. Bien, eso es más o menos lo que va a decir nuestro teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, para yo poder demostrar esto, recordemos que nosotros vimos en GeoGebra una pequeña aplicación en donde nosotros formábamos un cateto al cuadrado. ¿Qué significa cateto al cuadrado? Como si nosotros estuviéramos calculando el área. O sea, nosotros decíamos, ¿cierto?, que el área, ¿cierto?, de la proyección de este cateto más el área de la proyección de este otro cateto, ¿cierto? Y va a dar como resultado el área de la proyección de la hipotenusa, o decir prácticamente hipotenusa al cuadrado. Si recuerden que si nosotros tomamos como consideración los valores al cuadrado, estos valores al cuadrado corresponden a un área, ¿cierto? El área de un cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tengo hipotenusa, por ejemplo, valor de la hipotenusa por el valor de la hipotenusa, simplemente es el valor al cuadrado. Entonces, lo que nosotros hicimos también, ¿cierto? La semana pasada fue poder demostrar mediante la suma de las áreas este teorema de Pitágoras, ¿cierto? El recíproco. Entonces, ya con eso nosotros podemos darle una validez más concreta a esto que tenemos acá. Entonces siempre va a ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y en base a eso, ¿cierto? En base a este teorema es que nosotros vamos a desarrollar las siguientes actividades que están orientadas también hacia un ámbito más cotidiano, ¿ya? Y el primer ejercicio que tenemos es este que está acá, que dice que vamos a tener un terreno, ya de forma rectangular, que lo van a dividir por su diagonal, ¿ya? Y van a instalar una cerca, ya compuesta por tres alambres de púa, y si el largo del terreno mide 150 metros y su ancho 80, ¿cuántos metros de alambre de púas se deberán utilizar? O sea, dibujémoslos acá, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero vamos a tener un terreno, ¿ya? Un terreno rectangular, un terreno rectangular, un terreno rectangular, ya. Y este terreno rectangular tiene como medidas 150 metros de largo y 80 de ancho. Ya, esa es como la medida del terreno. ¿Ya? Y nos dice que se va a dividir este terreno. ¿Ya? Y lo vamos a dividir justamente por su diagonal. ¿Ya? Entonces, esa línea diagonal va a dividir el terreno en dos terrenos iguales. ¿Ya? Entonces, a nosotros, además de esto, las personas quieren colocar un cerco en su terreno, ¿cierto? Para poder tener su, llamémoslo, perímetro cercado. Entonces va a generar un cerco que va a ir por toda la diagonal, va a ir por acá y va a pasar por su ancho. Bien, entonces tenemos que colocar un cerco, ¿ya?, de alambre, de púas, por todo el contorno que yo marqué ahí en amarillo, ¿ya? Y ese cerco, además de ser un cerco con alambre de púa,
va a colocar 3 alambres de púa por cada lado, ¿cierto? Va a ser triple. Ya va a ser un cerco con triple alambre de púa que va a pasar por esos 80 metros, por estos 150 y por esa diagonal. Bien, ahora nuestro trabajo va a ser calcular cuánto es lo que vale esa diagonal. Para que con eso yo pueda hacer el cálculo final del alambre que necesito. Bien, porque yo sé cuánto alambre voy a necesitar acá, ¿cierto? Recuerden que aquí la cantidad de alambre se multiplica por 3. Entonces, 8 por 3, 24 serían, acá en ese lado va a tener solamente 240 metros de alambre. Acá abajito va a necesitar 450 metros de alambre porque es el triple de 150, pero necesitamos sacar el X y calcular el triple para poder después subir. Entonces, de este hecho vamos a dejar marcadito aquí que 450 va a ser el alambre que va a ocupar en ese extremo, 240 va a ser lo que va a ocupar acá, y después vamos a calcular lo que vale X. Bien, entonces, primeramente vamos a calcular, ¿cierto?, lo que vale X. Para ello voy a considerar como catetos el 150 y el 80. Y voy a aplicar, ¿qué cosa? Voy a aplicar mi teorema de Pitágoras, ¿ya? Donde digo que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a decir? Primeramente voy a decir que 80 al cuadrado más 150 al cuadrado me va a dar como resultado x al cuadrado, ¿ya? Porque esa sería mi hipotenusa. Y ahora voy a calcular. 8 por 8, 64, 0, más 15 por 15 era 225, si no me equivoco. Sí, 225, perdón, 225, sí, porque la otra es 256. 225, 0, ¿ya? Porque tenemos que ir sumándole los dos ceros a multiplicar el 150. Y eso me va a dar x cuadrado, ¿ya? Luego voy a sumar. 6.400 más 22.500 serían 28.900, ¿cierto? 6.400 más 22.500. Y ahora debemos calcular aproximadamente la raíz cuadrada de este número. Vamos a escribir acá a la derecha. Tenemos que calcular la raíz cuadrada de 28.900 y eso me va a dar x. Bien. Ahora, para calcular esta raíz cuadrada, más o menos yo tengo que ver cuánto aproximadamente es lo que me debería dar la multiplicación de estos números, ¿ya? Lo que sí tengo claro es que ese 28.900 tal vez lo pueda escribir como una multiplicación y ya con eso lo puedo hacer un poquito más fácil. Por ejemplo, esto va a ser 289 por 100, ¿ya? Y eso me va a dar X. Ahora, ¿de qué me sirve esto? De que recuerden que es una multiplicación. Por lo tanto, yo puedo, según una propiedad de las raíces, calcular la raíz de 289 y calcular la raíz de 100 y multiplicar ambos valores, ¿ya? Esta es una pequeña trampita, ¿cierto? Que yo sé, ya para no tener que calcular los 28.900. Se puede hacer, pero ¿para qué me voy a ir para ese número tan grande? Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? Puedo calcular la raíz de 289, que es una raíz bastante chica, ya que, a ver, la idea es que nosotros nos aprendamos al menos las primeras 20 raíces, ¿ya? O sea, por lo menos las raíces exactas hasta el 400, que es 20 por 20, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para tenerla en consideración, porque de repente uno como que tiende a saber, pero no saber, a dudar, y la verdad es que si nosotros más o menos sabemos de antemano cuánto sería nuestro valor, es mucho más cómodo. Por ejemplo, decir, la raíz de 289, esa va a ser 17. Entonces alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué 17? Bueno, porque 17 por 17 da 289. Y uno lo sabe, ya, así como decir que la raíz de 64 es 8 porque 8 por 8 es 64. Bueno,
En el caso de los numeritos más grandes, por lo menos hasta el 20, es importante que lo sepan. ¿Ya? Por ejemplo, 13 por 13, 169. ¿Ya? Entonces, 15 por 15, 225. Entonces, 16 por 16, 256. Y así ustedes van avanzando y aprendiéndose estos numeritos. ¿Por qué? Porque después es muy útil. ¿Ya? Decir que la raíz de 289 es 17, ¿ya? Súper útil. Y la raíz de 100 es 10. Entonces, eso me va a quedar 17 por 10. Y eso va a ser x. Entonces, si yo multiplico, me va a dar 170. O sea, x vale 170. O sea, la raíz de 28.900 me da 170. Y la pude calcular sin tener que estar viendo números tan excesivamente grandes. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros tenemos que calcular, ¿cierto? Este segmento, ya que ya tenemos 170, y vamos a colocar acá que vale 170. Y ahora tenemos que ver cuánto alambre va a usar, ¿cierto? Esta persona si tiene una diagonal de 170. Entonces tenemos que multiplicar por 3 el 170 y me va a quedar 3 por 7, 21. Bueno, 3 por 0, 0. Así que 0. 3 por 7, 21. Y 3 por 1, 3. Más 2 serían 5. Serían 510 metros que debería utilizar esta persona para poder hacer el cerco que está en rojo. ¿Ya? Entonces tenemos 510 metros para la diagonal. Tenemos 240 metros para el ancho y 450 para el largo. Entonces, si desea acercar todo su terreno, va a tener que tener 500, 510 más 450 más 240. ¿Ya? Y si sumamos, nos va a dar 0, 0, ¿cierto? Esos 10, y nos va a dar 12. O sea, va a necesitar 1200 metros de alambre de púa para poder cercar su mitad de rectángulo. Entonces nos vamos a ir acá. Respuestas. Respuesta necesitará 1200 metros de alambre de púa. Ya. Y tenemos, ¿cierto?, nuestra respuesta a nuestro problema. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos un problema bastante, no lo llamemos cotidiano, pero interesante, ya que donde nosotros podemos aplicar, ¿cierto?, nuestro teorema de Pitágoras para poder, ¿cierto?, resolver esta situación. Ahora, ¿cuál es la dificultad a la hora de poder trabajar un aspecto matemático en la vida cotidiana? Tal vez uno de los problemas más grandes que nosotros nos vamos a encontrar es que al trabajar en la vida cotidiana, nosotros vamos a trabajar con números más grandes, ¿ya? Por lo general, cuando uno trabaja en clases con figuras geométricas, las medidas son 12, 20, 25, 15, 13, 10, 8, 7, son pequeñitas. En cambio, nosotros cuando trabajamos en nuestra vida cotidiana, nosotros no vamos a tener terrenos de 2 metros, de 3 metros, sino que vamos a tener terrenos de 150 metros, de 1000 metros, ¿ya? Vamos a tener extensiones mucho más grandes, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros trabajamos en nuestra vida cotidiana, por lo general, los números con los cuales nosotros vamos a trabajar son números más grandes. Entonces, por eso es importante conocer la base, ¿cierto? Conocer el contenido más próximo para después nosotros adentrarnos al mundo cotidiano en donde nosotros podemos encontrar números bastante más grandes, que si bien es cierto no es tan difícil, porque igual fue como estar trabajando con un 8 y un 15, pero igual esos ceros de más de repente puede complicar. Ahora, pasemos a la segunda.
Después, ahí ustedes recuerden que van a tener la grabación para que ustedes puedan volver a revisar si es que no se entendió algún aspecto. A ver, nos preguntan acá, ¿cuál es el área total del prisma? Ahora, tenemos nuestro prisma acá al costado y nos preguntan por el área total. Ya, área total no significa lo que está dentro. Significa que yo quiero saber cuánto es lo que mide la suma de esa cara triangular, la cara que está atrás, ¿cierto? Que también debe considerarse sumar esas dos caras triangulares, más el rectángulo que está por acá, el rectángulo que está por abajo y el rectángulo que está acá arriba. ¿Se fijan? Entonces acá yo voy a tener que sumar el área de todo. ¿Ya? El área de la tapita de arriba, la del costado, la de abajo, el triángulo del fondo y el triángulo de adelante. Bien. Entonces para eso yo voy a tener que ir calculando todo. Ahora, hay cosas que se pueden calcular rápidamente. Ya recordemos que acá solamente vamos a sacando áreas. Donde, por ejemplo, podemos calcular al tiro cuánto es lo que mide esta área de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente basta con multiplicar 12 por 15. Entonces, el 12 por 15 sería como el área, llamémoslo área 1. Ya, el área 1. 12 por 15. El área 2, que llamémosla, que va a ser la tapita de acá arriba, ¿ya? La tapita de acá, área 2, va a medir 25, ¿cierto? De ancho y de largo también va a medir 12, porque recuerden que ese 12 de abajo es el mismo 12 de acá arriba, ¿ya? Entonces va a ser 12 por 25, 12 por 25, ¿ya? Tenemos que ahora ver el fondo, ¿cierto? El fondo de acá abajo. Ese fondo, ¿cierto? Que está acá abajo, que está por acá, que va por acá, que va por acá, ¿cierto? Ese fondo llamémoslo 3, el fondo de abajo. El fondo 3 va a medir por un lado 12, ¿cierto? Y el ancho, que ese ancho que está acá abajo, es el mismo ancho que está acá, que yo no lo conozco. Entonces vamos a decir que este ancho es X. Entonces va a ser 12 por X. Y me va a faltar el área de este triangulito, ¿cierto? Y el área de este triangulito yo lo debo calcular multiplicando, bueno, el área lo voy a calcular con Pitágoras, ¿cierto? Pero va a tener que el área salir multiplicando el 15 por el X partido en 2. Entonces, yo voy a decir que llamémoslo área 4 y el triángulo de atrás va a ser mi área 5. El 4 va a ser base, ¿cierto? Por altura partido en 2 y el área 5 va a ser lo mismo, ¿cierto? Base por altura partido en 2. Partido en 2. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos más o menos la construcción de nuestro prisma. ¿Ya? Aquí ya tenemos que nosotros imaginarnos que este prisma se desarma y nosotros somos capaces de poder darle todas las medidas que nosotros podamos para ir viendo las caras que tiene y los cálculos correspondientes. Bien, entonces, eh, primero necesitamos calcular, bueno, podemos calcular los dos primeros sin problema, ese 12 por 15 y ese 12 por 25, pero ya para poder calcular x, ya que es el valor que está abajo, ya voy a tener que necesitar el cálculo de ese valor de x. ¿Ya? Ahora, ese cálculo del valor de x es bastante sencillo calcular, ya que si ustedes se fijan, ese triangulito, ¿cierto? Que es el triangulito que lo voy a copiar acá de nuevo, ya tiene algunas medidas, ya, eso va a ser x. Tenemos por un lado 15, que es la altura, ¿cierto? Que es lo que está acá. Y tenemos ese ladito de acá arriba, la diagonal, que va a valer 25, ¿cierto? Que es lo que sacamos desde aquí. ¿Ya? Entonces ya con eso nosotros podemos, por Pitágoras, calcular cuánto vale x y con eso poder hacer el cálculo correspondiente para poder sumar todas las áreas. ¿Ya? Entonces, aplicamos rápidamente Pitágoras para poder saber cuánto vale x, lo vamos a hacer acá al ladito para que no nos compliquemos tanto con con los otros cálculos. Y tenemos que cateto que vale x, cateto que vale x va a ir al cuadrado, más el lado 15,
que va a ir al cuadrado también, me va a dar como resultado la hipotenusa, que es 25 al cuadrado. Bien, ahí tenemos nuestro ejercicio, que sería nuestro triangulito, en el cual nosotros vamos a utilizar para calcular el valor x gracias a Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos los cuadrados. 15 por 15 habíamos dicho que era 225. Y 25 por 25 era 625. ¿Ya? Y ahora, esto lo voy a pasar restando. Entonces, me va a quedar 625 menos 225. Me va a dar, dejémoslo como x cuadrado todavía, 400. ¿Ya? Y ahora, para sacar x, tengo que sacar la raíz de 400. Y eso va a ser 20. Por lo tanto, me va a decir que este ladito de abajo vale 20. ¿Ya? Ese espacio de ahí, 20. Significa que ahora yo voy a poder calcular todo. Entonces, yo voy a poder decir 12 por 15, 12 por 25, esto va a ser 12 por 20, esto va a ser 20 por 15 partido en 2, y el de abajo también va a ser 20 por 15 partido en 2. Bien, entonces ahora ya tengo todo para poder calcular. Y si ahora simplemente lo hago. Y hago lo siguiente. Primero, a ver, 15 por 10 serían 150, 15 por 2, 30, 150 más 30 son 180. Ya, entonces 15 por 30 sería 180. 25 por 10, 250, más 50 serían 300. 12 por 25, 300. 12 por 20, 12 por 2 serían 24, más 0 serían 240. Acá 20 por 15, bueno, la mitad de 20 es 10, y 10 por 15 es 150, y abajo va a dar igual 150. Bien, lo estoy resolviendo yo mentalmente, ¿ya? Porque igual es para que no nos vamos a demorar, ¿cierto? Resolviendo una multiplicación. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir comprobando después que efectivamente estos resultados dan. ¿Ya? Y ahora, como nos están pidiendo un área total, lo que voy a hacer es sumar. ¿Ya? Sumo todo. Entonces, la suma total de todo eso me daría, a ver, 0 más 0 más 0 más 0 más 0 sería 0. Tengo 8 más 0, bueno, más 10 serían 18, 20, 22. Ya, 22. Luego, eh, tengo 2 de reserva. 1 más 3 serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya, entonces me daría 1020. Entonces el área total del prisma sería de 1020, en este caso centímetros. Entonces yo puedo colocar acá, R sería el área total es de 1020 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a escribir la palabra para que no. 1020 centímetros cuadrados. Y lo dejamos acá, un poquito más chiquitito para que quede en el espacio. Ya tenemos, ¿cierto?, nuestro segundo problema. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que nosotros seamos capaces de analizar el problema, leerlo, poder desarmar, sabiendo, ¿cierto?, todo lo que tenemos que hacer, y ya con eso tirarnos con todo para poder hacer el ejercicio. ¿Ya? Bien, para muchas situaciones tenemos que saber cosas previas. ¿Ya? Y eso es algo que de repente a veces para nosotros se nos puede complicar de repente, o si ya tenemos el conocimiento, se nos va a facilitar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá nos está mostrando una imagen, ¿cierto? En donde está dibujado un cilindro, que en este caso corresponde a un estanque, ¿ya? En donde nos están diciendo que el radio mide 12 metros y su segmento AB mide 26.
y nos preguntan cuál es la capacidad, cuál es el volumen, ¿cierto?, de todo este estanque, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo calcular la capacidad, ¿ya? Y teniendo en cuenta cómo calcular la capacidad, saber qué datos me falta para que con Pitágoras yo pueda obtener ese dato y así poder calcular lo que se nos está pidiendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué procede? Procede que nosotros digamos, bien, vamos a calcular, ¿cierto?, una capacidad, vamos a calcular un volumen, y el volumen de un cilindro, ¿ya? Así como se lo voy así adelantando, se calcula multiplicando el área de la base, el área basal, ¿cierto?, por la altura, por h. Coloquémosle aquí altura para que lo entiendan bien. ¿Ok? Entonces, yo debo conocer el área de toda esta base, ¿ya? ¿Cómo sacamos el área de la base? Multiplicando pi por r al cuadrado, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, para sacar el área de esa base es pi por r al cuadrado. Ahora, ¿cómo debo continuar? Después de tener pi por r al cuadrado, vamos a dejar eso acá, sabemos acá que el radio mide 12 y el segmento de acá vale 26. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos además? Ya, bueno, ya. Yo con el pi con el radio 12 y con el pi aproximado de 3,14 puedo calcular todo lo que yo marqué en azul. Ya, eso ya es importante. Pero yo para poder calcular el volumen de todo este cilindro, ¿tendría mi base? Sí, pero me faltaría mi altura. Eso no lo tengo. Faltaría mi altura. ¿Por qué? Porque la altura es lo que está acá. Y esa altura yo todavía no la manejo. Entonces, bueno, a todo esto, si el radio mide 12, el diámetro, que es todo el borde de abajo, va a medir el doble, que es 24. Por lo tanto, yo con estos valores puedo aplicar Pitágoras para averiguar cuánto vale la altura, y ya con eso, habiendo calculado el área de la base, lo puedo multiplicar por la altura y así obtener el volumen de mi estanque. Bien, entonces eso lo voy a hacer yo rápidamente. Vamos a realizar todo el cálculo. Ya, borramos justamente ahí, no importa. Ya, y vamos a hacer los cálculos correspondientes. Primero vamos a aplicar, ¿cierto?, Pitágoras para poder determinar, ¿cierto?, este ladito x, ¿ya? Y eso sabiendo que vale 24. Entonces, ¿qué voy a decir? Esto es cateto x, por si acaso. Voy a decir que x cuadrado más 24 al cuadrado es igual a 26 al cuadrado. Ya, entonces, primero desarrollamos los cuadrados. ¿Ya? Nos vamos a desarrollar, nos quedaría x cuadrado, 24 por 24 daba algo así como 576. ¿Ya? Y 26 por 26, ese era 676. ¿Ya? Este es un número bastante sencillo. ¿Ya? Y x cuadrado, bueno, es x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que pasar restando a la derecha el 576 y me va a dar 100, ¿cierto? Entonces, debo calcular la raíz cuadrada de 100 para saber cuánto vale x. Raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, ahora, con este teorema de Pitágoras que apliqué aquí, voy a saber que x vale 10. Por lo tanto, ya tengo mi altura. Tengo mi altura del cilindro, que es lo que a mí me sirve bastante. Entonces, ya con la altura del cilindro, basta con calcular ahora el área de la base. Entonces, me voy a ir acá, voy a calcular el área de la base, y el área de la base va a ser pi por r al cuadrado, ¿ya? Que es el área del círculo. Imaginemos, recuerden que en un cilindro, la base de un cilindro es un círculo, ¿ya? Y el radio del círculo dijimos acá que era 12 metros.
Entonces pi, que dijimos que lo vamos a considerar como 3,14, lo vamos a multiplicar por 12 al cuadrado. ¿Ya? 12 al cuadrado es 144. ¿Ya? Y ese 144 lo tenemos que multiplicar por 3,14 y ese sí lo vamos a hacer acá al ladito porque mentalmente no es posible. Ya son muchos números. 144. Y ahí vamos a multiplicar. Entonces, tenemos 4 por 4, 16, 1, 4 por 1, 5, más 1, 6 y 3 por 4, 12. Número siguiente me va a dar exactamente lo mismo. Y después por 1 me va a dar el número, 3, 14. Y ahora sumamos. Me da 6, 12, 6, 10, 12, 13, 4, 5 y 4. Dos cifras, 453,26. Entonces esto me va a dar 453,26. Entonces este es el área de la base. Recuerden que la altura es 10. Entonces me van a decir área de la base 453,26 por la altura, que vale 10. Pero recordamos que eso lo calculamos nosotros acá con Pitágoras. Entonces nosotros ahora multiplicamos por 10. 10 es correr una coma a la derecha. Me quedaría 4532,6. Por lo tanto, ¿cuál es su capacidad? La capacidad, ¿cierto?, de mi estanque. Escribamos, la capacidad del estanque es de 4532,6 metros cúbicos. Bien, y ahí tendría, ¿cierto?, nuestra respuesta. Ahí sí, lo podemos dejar aquí para que lo consideremos. ¿Ven? ¿Se fijan? Entonces aquí ya podemos ver cómo nosotros podemos ir aplicando, ¿cierto?, nuestro teorema de Pitágoras, no tal vez para desarrollar el ejercicio. Si se fijan, yo no ocupé Pitágoras para poder calcular la capacidad del estanque, porque eso es una materia totalmente distinta. Pero sí aprendí y apliqué el teorema de Pitágoras, ¿para qué? Para poder calcular la altura que me faltaba, ¿cierto? Porque con ese cálculo que yo hice acá a la derecha, pude yo saber que la altura era 10 y ya con eso poder calcular, ¿cierto?, nuestro problema en general. Bien, vamos a revisar el último, ya, el de la escalera. Bueno, acá este ejercicio es típico, el típico ejercicio de la escalera que está apoyado sobre la pared, ¿ya? En donde aplicamos directamente Pitágoras, ¿ya? Antes de finalizar, vamos a hacer súper rápido. Dice, una escalera cuya extensión máxima es de 25 metros se apoya en el suelo a 7 metros de la base de un edificio. ¿Cuál es la distancia desde el suelo al punto donde se apoyó la escalera del edificio? Entonces, ¿cuál es lo que nos está diciendo acá? Nos está diciendo que hay un edificio, ¿ya? Hay un edificio, imaginémonos que hay un edificio y hay una escalera apoyada en el edificio, ¿ya? Imaginémonos que es una escalerita, ¿cierto?, que está apoyada, ¿ya? Y acá tenemos ya el edificio. Entonces, vamos a tener nuestro suelo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que la escalera mide 25 metros. O sea, nuestra escalera va a medir 25 metros. Y nos dice que se apoya a 7 metros de la base del edificio. O sea, esta distancia que hay acá, esta distancia son 7 metros y nos pregunta a qué altura del edificio está apoyado. O sea, nos está preguntando esto. Bien, eso que está acá escrito es lo que nosotros en nuestro dibujito podríamos considerar. Ahora, ¿qué es lo que podemos sacar en limpio? Podemos sacar en limpio de que aquí nosotros formamos un triángulo, ¿cierto? Formamos un triángulo, ¿cierto?, cuyas medidas son 25, 7 y x. Y como es un triángulo rectángulo, porque está apoyado sobre un edificio, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular x, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Lo podemos ver acá claramente. Tenemos que cateto x al cuadrado más cateto 7 al cuadrado va a ser igual a mi hipotenusa 25 al cuadrado. Entonces esto me daría x cuadrado más 49, que es 7 por 7,
Y 25 dijimos que era 220, no, 25 por 25 era 625. ¿Ya? 625. Entonces ahora el 49 pasa restando al 625, ¿ya? Y eso nos va a dar x cuadrado igual a 6, esto es 7, 5, 576. Y la altura donde está apoyada en la escalera corresponde a la raíz de 576, ¿ya? 576. Y fíjense bien, el 576 yo lo había visto antes. Si se fijan acá, 576 era 24 por 24. Entonces, como 576 era 24 por 24, entonces yo puedo decir que la raíz de 576 simplemente es 24. Entonces ya con eso yo puedo determinar ¿qué puedo determinar? Que la escalera se apoya exactamente a los 24 metros. ¿Ya? Entonces vamos a escribir nuestra respuesta y vamos a utilizar la misma pregunta. Dice, ¿cuál es la distancia desde el suelo al punto norte? La distancia del suelo al punto donde se apoya la escalera en el edificio es de 24 metros. Y tenemos listo, ¿cierto? Nuestra respuesta. Vamos a escribirla ahí en 3. Ahí sí, vamos a dejar más chiquitito y la vamos a dejar acá. Bien, y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro ejercicio. Ya, este ejercicio es típico de teorema de Pitágoras en aplicación. Ya, el típico ejercicio de la escalera va a aparecer casi siempre en las actividades o en las evaluaciones. Ya, así que ese es como el método en cómo se desarrolla. Ahora, teorema de Pitágoras es normal para todos, ¿ya? De hecho, estamos casi a pronto de que toquen el timbre, pero vamos a dejar pendiente estos dos ejercicios que vamos a hacer el viernes, ¿ya? En donde este ejercicio en particular lo vamos a tener que analizar bastante bien porque es súper entretenido, ¿ya? Tal vez yo creo que vamos a tener que trabajarlo de manera un poquito más 3D porque no se nota muy bien lo que yo quiero calcular, ¿ya? Pero ese es muy, 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 muy entretenido para poder resolver, ¿ya? Porque acá Pitágoras se ocupa como 2, 3 veces, ¿ya? Así que para que más o menos lo tengamos en consideración, ¿ya? Y vamos a hacer estos dos ejercicios geométricos y, bueno, les dejo, ¿cierto? El desarrollo, ¿cierto? De cada uno de estos de acá. Recuerden que va a quedar, ¿cierto? El video en el Classroom para que lo puedan ver, lo puedan analizar. Y ojo, recuerden, esto no se entrega, ¿ya? Esto es solamente un repaso, ¿cierto? Del contenido para que vean cómo se puede aplicar, para que así estén preparados para la elaboración de la próxima semana.